A ver, lo que decía, el trabajo del resumen analítico es con las lecturas de la unidad 2, porque si ustedes se fijan, ahí dice clarito, busque lecturas alternativas que tomen en consideración los mismos temas abordados de la bibliografía y lecturas abordadas durante la unidad 2. O sea, el profesor especifica bien clarito que es la unidad 2. Entonces, como es la unidad 2, en la unidad 2 se acuerdan que tratamos de lo que es el PIDES, que es el de ese Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hablamos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Se habló de la Convención sobre los Derechos del Niño y se habló de la Convención contra la Tortura. ¿Se acuerdan que hablamos de esos cuatro temas? Entonces, listo. Y de esos mismos cuatro temas, nosotros tenemos que buscar unas lecturas alternativas. ¿Qué significa? Que usted tiene que buscar alguna actualización. En el caso mío, por ejemplo, yo encontré del Pacto Internacional, encontré uno que se llama Protocolo Facultativo del Pacto Internacional. Chayanne, buenas noches. Queda Buenas grabado, noches. queda grabado esto. Este, y en, en lo que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también encontré yo un protocolo facultativo. En el caso de la Convención de los Niños, como ya se habla de un protocolo facultativo, yo no me acuerdo de qué país, o sea, encontré un documento que es una promoción de los derechos de los niños. Es algo más actualizado, cómo se debe hacer el procedimiento, o sea, encontré eso. Y por último, en la Convención contra la Tortura, también utilicé el protocolo facultativo. O sea, tienen una actualización dentro de los protocolos facultativos. Entonces, en la actualización, por ejemplo, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ya se, en la actualización, en el protocolo facultativo ya dice que lo puede presentar cualquier persona, y así hay diferentes cosas. Lo que tienen que hacer es leer ese poco de cosas, hacer un Compañera, análisis. ya, compañera Marilu, pero el profesor habla solamente de una sola hoja. Entonces ahí en todos esos hechos que usted me dice también hay que colocar las bibliografías, o sea, si no da espacio en una Ya, hoja para colocar todo eso. ya les explico. Alguien le preguntó en la clase al docente y le dijo que solamente había puesto una hoja, pero él dijo que ese es el mínimo. Eso fue lo que dijo él. Desde las clases anteriores, de hecho, siempre que ese es el mínimo. Yo lo que entiendo es que como esta clase estaba preparada por el doctor Casado, asumo que él sí exigía una hoja, pero Gary sí nos ha dicho que podemos dejar que ese es como el mínimo. Eso sí le entendí yo a él la vez pasada. A mí me salieron dos hojas, no me salió más. O sea, alguien puede hacer una hoja y no pasa nada, porque ahí en la rúbrica habla de una hoja. Si alguien hace dos hojas, Exactamente, no. exactamente. Pero a mí no me entró en una hoja porque obviamente, Ya, entonces, cuando- pero usted sí puso la bibliografía. claro, yo sí puse tanto la bibliografía que él me dio, que es la obligatoria, como la bibliografía que yo busqué. Obviamente yo no hago citas textuales. Yo solamente lo que hago es que hago mi análisis crítico y le pongo abajo, o le pongo primerito, o sea, por ejemplo, yo puse ya les voy a mostrar más o menos cómo está. Ay, pero va a quedar grabado esto. Ya dejo de grabar, ¿ya? Ya listo. Bueno, el mapa de conceptos. Ese también, ese no es tan complicado, en cambio, a mí me gusta hacer mucho ese mapa de concepto. Yo el mapa de concepto, como ahí dice, solo se utilizan las dos lecturas, la lectura de la semana 9 y 10, y pues, puedes ahí tomar en cuenta un poquito las lecturas que son las otras lecturas, o sea, sí se pueden tomar en cuenta, pero yo solo utilizo, o sea, las utilicé como base la 9 y la 10, que la 9 tiene que ver con una perspectiva bolivariana y revolucionaria. Creo que ese es escrito por el profe Casado, porque a él le encantan sus literaturas, entonces, el profe Casado. Y la semana 10 este libro que yo les decía, si se ve ahí en la pantalla, que es la misma portada, pero cuando ustedes ya vienen Sí, sí, acá sí. abajo, ya es otro tema. Ya es la misma, solo la portada la que se parece y el índice. Pero realmente es un corte de un libro que es completo. Ya. Entonces yo utilicé, primero como base utilicé el Sistema Interamericano de Protección de Derechos. Y ya luego, pues obviamente sí usé el otro, de ahí busqué, leí esto que hablaba aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, dice que busquemos otras lecturas.
Y justamente ahí un poco, si ustedes se fijan, hay unas lecturas que hablan de la ascendencia de la cultura americana, unos casos allí, pero más me centré en y en este, que son las lecturas, la literatura base. Ya les voy a mostrar cómo quedó ahí mi champú. Ya eso sí voy a dejar de grabar, esperen. No es por ustedes, es por ustedes.